Muy buenos días, chicos, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Espero que estén bien en casita, cuídense mucho, no salgan, lávense las manos, recomendaciones generales. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de herbolaria mexicana. Recordemos que anteriormente hablamos de diversidad y biodiversidad. Entonces ahora vamos a ver cómo influye la herbolaria más bien en el contexto de la biodiversidad. Para empezar, nosotros vamos a conocer qué es la herbolaria, ¿no? Denominamos herbolaria al conjunto de conocimientos relativos a las propiedades curativas de las plantas. En México, la herbolaria ha sido y sigue siendo un recurso para buscar la cura a las enfermedades más comunes. Nuestro país, geográficamente privilegiado, ya que posee una de las floras más ricas en el planeta, y su herbolaria se ha enriquecido por la observación y paciencia de los pueblos que durante siglos han buscado su poder en la curación. Recordemos que hace muchos años no existían los doctores, no existían las farmacias, entonces el introducir la herbolaria como parte de una propiedad curativa hace que el país, hace que México se vuelva rico. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema pasado, México es grande en fauna, flora, y esto ayuda a que la herbolaria, las plantas, sean parte de una diversidad enorme. Entonces, los antiguos buscaban este tipo de plantas para poder curar diversas enfermedades que habían, ya que no existe una medicina, un paracetamol. Bueno, buscamos una planta que pueda aliviar el dolor o algo similar, ¿no? Entonces, eso es lo que las plantas han hecho o han favorecido al país. El uso de los remedios caseros o de origen vegetal en México se remonta a la época prehispánica, cuando las civilizaciones tenían profundos conocimientos sobre las plantas y su uso para tratar distintas enfermedades. Lo que les comentaba anteriormente, se tenía que buscar la manera en cómo solucionar una enfermedad de tal manera que utilizando estas plantas. El uso de remedios hechos con plantas medicinales es una opción natural para curar o aliviar resfriados, dolores de cabeza, huesos, músculos o estómago, entre otros malestares. La herbolaria mexicana tiene antiguas raíces que dan desde las culturas prehispánicas que conocían los efectos de las plantas y sabían cómo aprovechar para curar las enfermedades. Ahora sí que se dedicaban ellos a buscar, ¿no? Que si el orégano nos va a servir para el dolor de oídos, la manzanilla para como un calmante. Entonces, eso es lo que ellos poco a poco fueron descubriendo y fueron implementando, vamos a ponerlo en la dieta, ¿no? Que en remedio para alguna enfermedad o a poder aplicarlo a uno más, ¿no? Específicamente en México, la herbolaria surgió de la misma forma con los grupos prehispánicos. En esa época, la medicina primitiva se vinculaba de manera íntima con la religión y la magia, pues los pueblos concebían la enfermedad como producto de la acción de sus dioses y desequilibrio corporal. Ellos le enfocaban más a que es como un producto de acción de los dioses, ¿no? Que si a lo mejor no llueve, vamos a tener que buscar la manera de que haya, ¿no? Ese tipo de sanar, ¿no? Entonces, antiguamente se les llamaban chamanes, los famosos que utilizaban las plantas para poder curar, ¿no? Entonces, eso también surge a partir de la creación de los grupos y en este caso se vincula porque utilizaban para poder, ahora sí que unir, ¿no? Buscar cómo vamos a curar a personas que están enfermas. A partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles, los remedios nativos y las especies prehispánicas se fusionaron o complementaron con los conocimientos de los conquistadores.
Aquí ya una vez que vemos o empiezan a implementar los españoles que el comino, la canela, el clavo, ya se empieza a hacer una fusión. Vamos a utilizar a lo mejor una planta con este tipo de condimento. Lo mezclamos y vemos qué formamos. Entonces, aquí es como ya se empieza a fusionar y complementar todos estas medicinas, ¿no?, artesanales. Fue de esta forma que la herbolaria mexicana se desarrolló notablemente, ya que los españoles, al quedar maravillados con la belleza y diversidad del territorio, construyeron hospitales de herbolaria medicinal. En este caso ya ven que funciona, que sirve para algo. Ahora sí vamos a poner ahí un hospital, el cual pues, nos pueda servir para empezar a sanar gente, ¿no? Entonces, a partir de esto ya ellos empiezan a crear esta idea y empiezan a apoyar a la gente. Las plantas medicinales eran el recurso esencial al que los indígenas recurrían para la cura de sus enfermedades. Estas plantas eran utilizadas de diversas formas como ungüentos, pócimas, vaporización. En este caso, a lo mejor tamulaban lo que viene siendo la planta y se forma una pastita. Y vamos a untarla en una parte del cuerpo, pócima, a lo mejor y fusionamos la hoja de la naranja con un poquito de canela y tómatelo, ¿no? Vaporización, lo ponemos ahí a calentarse y lo que suelte la planta, a lo mejor al oído. Eso es lo que se empezaba a trabajar y así se empezaba a curar la gente. Además, esto le proporcionaba un orden y una organización, pues tenían médicos o TIC que dominaban ciertas especialidades, por ejemplo, parteros, hueseros o yerbeteros. Incluso tenían escuelas donde enseñaban a los más jóvenes el uso y el arte de curar. Una vez que yo ya aprendí cómo se hace, bueno, tengo que empezar a buscar pupilos para que ellos no pierdan esa tradición, que si a lo mejor fallece la persona o el huesero que es el máster, hay alguien más que ya lo sabe hacer y puede apoyar. La herbolaria es un tema de tradición en el mundo. El registro más antiguo del tema pertenece a los egipcios y luego fue usado en la antigua Grecia. Fíjense que no solamente en México, sino que en diversos lugares también se ha aplicado el uso de esta medicina alternativa. El uso empírico de la flora medicinal se encuentra no solo en las hierbas con quienes las recomiendan y las usan. A través de este uso se expresa la diversidad natural y cultural del país. Al ver que México tiene mucha diversidad de plantas, de ahí se aprovecha para poder utilizarlo y en este caso, a lo mejor y en otros estados o países hay diferentes plantas, sirven también para medicina. Entonces, depende mucho de la diversidad del país, del estado donde estemos, es para lo que se va a utilizar. Las insuficiencias de la asistencia médica oficial en asentamientos urbanos y rurales y también la inventiva y riqueza del saber popular. Obviamente sabemos que no existía en este caso una Cruz Roja, un hospital general, un hospital particular. Entonces, al ver que no hay este tipo de asentamientos, se tiene que buscar la manera en cómo aprovechar o ver que las personas se encuentren bien. Entonces, a partir de eso ya se empieza a implementar este hospital de yerbateros medicinales artesanal para poder implementarlo a estas personas. La herbolaria forma parte del México que se niega a ser globalizado y emerge como un elemento operativo y conviviente y viviente de nuestro patrimonio cultural, enlazando tiempos y espacios. Cabe entonces desgranar algunas de sus diversas facetas y expresiones. Recordemos que antes de ser globalizados, existía este tipo de implementación de plantas. Una vez que ya se empieza a dar la globalización, bueno, ya tenemos medicamentos, ya tenemos ahora sí que para todo, ¿no? Que dolor de cabeza, dolor de espalda, pie, hombro, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya se empezaba a implementar este tipo de medicamento y dejamos un poquito atrás lo que viene siendo la herbolaria. Sin embargo, las personas que no quedan bien a lo mejor con una pastilla, bueno, voy a hacer una medicina tradicional y con eso quedo re bien, ¿no? Que se me duele la garganta, miel con limón, lo tomo, hago unas gárgaras y quedo perfecto. Entonces, depende mucho de las personas con las que estemos. Si es muy creyente de este tipo de
vamos a ponerle de a lo mejor medicina tradicional, se utiliza. Si vemos que no es tan grave, pero si ya es algo de que, bueno, me esté ahí, tengo dolor de vesícula, colon, lo que quieran, ya se necesita un medicamento más fuerte para poder abatir este tipo de problemas. La práctica herbolaria constituye a su vez un referente biológico, al expresar en su materia vegetal la diversidad botánica y ecológica de nuestro país. La riqueza de recursos con que trabajan nuestros curadores populares refleja la variedad de regiones fisiográficas existentes en México. Así, existen cerca de 30.000 diferentes especies de plantas con flor, de las cuales se ha calculado que no menos de la quinta parte cuenta con propiedades medicinales significativas. Existen infinidad de plantas, el cual pueden servir para curar alguna enfermedad. Entonces, no solamente se utiliza el tallo o la hoja, también hay que ver cuál es la parte que se utiliza, porque a lo mejor y puede ser, ahora sí que dañina para el cuerpo. Entonces, se tiene que identificar cuál es la parte que sirve para poder hacerlo y utilizarla. Actualmente la herbolaria mexicana constituye el patrimonio más importante de la cultura de nuestros pueblos ancestrales y representa la fuente de desarrollo de la medicina alternativa. En este caso, lo que les comentaba hace rato, si no quedo bien a lo mejor con un jarabe para la tos, entonces tengo que buscar la manera en cómo implementar lo que viene siendo una medicina alternativa y poder ahora sí que trabajar. Yo, en este caso, ¿cómo voy a utilizar una planta o un tipo de organismo, ¿no?, que me pueda servir a mí para poder trabajar o para poderme recuperar, ¿no? Pero yo tengo que buscar la manera en cómo crear esa poción, vamos a ponerla así, para que yo la pueda tomar y pueda sentirme bien, ¿no? Entonces, eso es lo que los ancestros y constituye una parte importante, porque anteriormente recordemos que no había nada de hospitales y tenían que buscar la medicina alternativa para poder, ahora sí que sentirse bien. Asimismo, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en riqueza taxonómica de plantas medicinales, después de China, con 4.500 especies existentes. Muy bien. Recapitulando todo esto, la herbolaria mexicana sabemos que es, en este caso, todas las plantas que sean beneficiosas para el cuerpo, pero también tenemos que tener cierto cuidado al utilizarlas. A lo mejor y solamente me van a servir el tallo o a lo mejor me va a servir el fruto. Entonces es muy importante que yo identifique cuál es la parte que me va a servir y para qué. Entonces tengo que conocer acerca de ellos. Para su tarea de la casa, van a realizar ustedes un catálogo de 5 plantas utilizadas actualmente como medicina alternativa. Van a poner el nombre de la planta, cómo se llama, a lo mejor, y ponen epazote. ¿Cuáles son las propiedades medicinales? ¿Para qué me va a servir? En este caso vamos a poner propiedad medicinal, es a lo mejor antiinflamatorio, desinflamatorio, para dolor de cabeza, etcétera, para lo que sirva, ¿no? Uso medicinal, ahora vamos a poner uso medicinal, a lo mejor para el dolor de pies, a lo mejor dolor de cabeza. Y tienen que realizar un dibujo. Ojo, es dibujo, no imprimo y pego. Tiene que ser un dibujo, ¿ok? Entonces, la tarea de casa es un catálogo de 5 plantas utilizadas. No necesariamente tiene que ser en hojas en blanco, en hojas de color, no. Ustedes lo pueden hacer en su libreta, ponen el nombre de la planta, propiedad, uso medicinal y su dibujo, ¿sale? No es necesario que me hagan en hojas en blanco, todo tiene que ser en la libreta. Espero que haya quedado claro el tema, si no, cualquier duda me pueden mandar un mensaje, con gusto les voy a atender. Recuerden mandarme sus evidencias, es parte de su calificación. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos a la próxima.